la 5, no tenemos ni la 4 ni la 5. Las 5 se las voy a trasladar. Hice una pausa al contenido que lo vamos a dejar ahí y me interesa abordar este tema. ¿Por qué? En esta sesión vamos a tratar de abordar el bosquejo histórico que le dio vida, forma, sustento a lo que es a la formación del derecho internacional privado. Entonces, quiero avanzar porque había previsto ponderarles el repaso que vamos a hacer, pero sé que a veces pues no todos participan o sí vamos a hacer el repaso previo a la evaluación porque sí se los había prometido, pero vamos a hacer una modificación ahí. ¿En qué consiste la ponderación que yo les había dejado? ¿De cuántos puntos? Alguien que me recuerde ahí de la actividad que íbamos a incorporar para el primer parcial para hacer la sumatoria de 30. ¿Cuánto dijimos que íbamos a dejar? 10 puntos, licenciada. 10 puntos, licenciada. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy, como les comento y les repito, voy a explicar un poquito de la historia, de los antecedentes históricos, las épocas y las escuelas que fueron principales para establecer todo este bosquejo de la formación histórica del derecho internacional privado. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a poner atención. Claro, yo les voy a trasladar estas diapositivas, pero nos vamos a enfocar, ustedes se van a dar cuenta que en la exposición que se va a hacer de la clase voy a abordar lo que es el tema de las escuelas que fueron relevantes y de importancia, ¿verdad? En el derecho internacional privado, las primeras 3 escuelas, que fue la escuela italiana, escuela francesa, escuela holandesa, y vamos a platicar un poquito de otra clasificación que es parte de esta historia del contexto específicamente en relación al derecho internacional privado, y son las escuelas modernas. De las escuelas modernas voy a tratar de abordar lo que son 2 escuelas que fueron las últimas y por las cuales pues se viene a concretizar y a establecer toda la normativa específicamente del derecho internacional privado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Van a poner atención? Ese va a ser un ejercicio. De una vez se los estoy diciendo y se los voy a estar repitiendo en clase porque sé que ahorita solo hay 65 personas conectadas, quitándome a mí 64. Entonces, ¿qué va a suceder? Usted va a hacer un mapa conceptual. Si usted tiene una duda de cómo se realiza un mapa conceptual, me indica, pone los conceptos y sí le vamos a consignar un poquito de información. ¿Cómo va a ser el título del mapa conceptual? Usted le va a colocar, por favor, le va a consignar escuelas del derecho internacional privado. Y de esas escuelas usted va a desarrollar, ya le dije, las 3 principales y las escuelas modernas, que son 2, en teoría, va a llevar en su contenido el desarrollo de 5 escuelas. Usted lo va a subir el día de hoy en Classroom, porque va a ser de la explicación que voy a dar. Voy a tratarlo de hacer a grosso modo y que pueda yo trasladar lo más importante y sobresaliente de cada una de las escuelas. Y este mapa conceptual que usted va a hacer el día de hoy, le va a valer 10 puntos. Como les digo, había pensado cómo esos 10 puntos, si el repaso, casi nadie participa, o a veces sí. Había pensado dejarles un cuestionario de unas 30 preguntas, pero dije, al final, pues no las van a contestar, porque pasa de que se dan las preguntas y a veces no se contestan, o solo no las pasan, y entonces cada quien va a hacer su mapa conceptual. Ese mapa conceptual se va a llevar el día de la evaluación y usted lo va a incorporar. Va a valer 10 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda en relación a las instrucciones que acaba de dar? Y miren, facilito. Les estoy dando 50, 40 preguntas, entonces más sencillo, más fácil. Adelante, ahí no sé quién levantaba la mano, si era de ok o de una duda. Buenas tardes, licenciada. Tengo una duda. ¿El mapa conceptual se puede hacer a mano o a computadora? ¿O cómo? Lo podés hacer, hay libertad de la forma. Podés ahí hacerlo a mano.
Si tú eres tecnológica, que lo quieres hacer en Canvas, que lo quieres hacer con figuritas, lo haces a computadora. Eso sí, el hecho que lo hagas a computadora no es que fomente que sean egoístas y que no se dé el trabajo colaborativo. Si bien es cierto, ustedes se pueden apoyar, pero no lo vas a compartir, porque entonces como yo lo voy a calificar parte del examen, como tú, ay, de buen corazón, se lo compartiste a tu mejor amiga ahí de la sección, ella lo va a entregar igual, los voy a revisar. Entonces, le puedes dar ideas, mira, hacerlo así, acá, pero por eso les digo, y los que no, lo hacen a mano, pero eso sí, letra clara, orden, limpieza, estructura, que son aspectos que voy a calificar. Entonces, ¿estamos de acuerdo o hay alguna duda? ¿Te quedó Muchísimas claro? gracias, Hilda. Vayan. Hilda, ¿cómo dijo el nombre que le íbamos a poner, el tema, perdón? Mapa conceptual de las escuelas sobresalientes, importantes del derecho internacional privado. Y ahí ya la vas a realizar. Hoy van a hacer el ejercicio. Si ustedes lo quieren hacer hoy porque dicen, vamos a hacer un espacio y les voy a dar un tiempo, entonces de una vez lo guardan y en su folder, en su bolsón, para que no se les vaya a olvidar para su examen. Y le ponen sus datos, ¿verdad? Porque ustedes saben que a veces en el examen se pierden las hojitas, entonces usted ahí mismo le pone nombre, como un pequeño encabezado al mapa para que cualquier cosa, si se desprende de la evaluación, yo lo pueda identificar, por favor. Entonces, vamos a dar inicio. Como les digo, vamos a hacer un poquito de pausa porque sí me interesa y esto es como que no menos importante, pero para la actividad. Entonces, previendo de que ya vamos sobre, ¿qué? Una semana más y ya nos toca, ya estamos casi aproximándonos a partir del 18 de agosto con la evaluación, entonces para que ustedes puedan adelantar. ¿Quién levanta? Emerson, adelante. Licenciada, entonces, digamos, lo tenemos que subir a Classroom y aparte tenemos que guardarlo para el día del examen. Así es. Si hoy solo lo haces a mano por la actividad, está bien. Si tú lo quieres mejorar para tu examen porque le quieres poner un dibujito, le puedes una imagen, alguna situación más en específico, lo haces y lo llevas para tu evaluación. Que están en juego 10 puntos. Dime. Aparte de eso, dijo que eran 3 escuelas principales. Ajá. Y dos adicionales que se clasifican como las escuelas modernas. A esas les puedes poner un cuadrito, escuelas modernas, 2. Y voy a especificar cuáles son. Igual les voy a trasladar las diapositivas para que ustedes puedan ver los nombres de las escuelas y puedan tener el referente. Y mejorarlas. ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. Y a partir del material que usted nos va a trasladar, de ahí mismo las podemos mejorar. Sí, pone ahí si quieres material 5 o diapositiva juego número 5. Por favor. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Con gusto, a la orden. Licenciada, buenas tardes. Hola, nena, buenas tardes. Disculpe, esa tarea hay que entregarla hoy, a Classroom hay que subirla hoy. Así es. ¿Hasta qué hora tenemos? No les voy a poner hora. Porque vamos bueno, al menos yo voy en el tráfico, voy muy lejos de mi casa todavía. Va, está bien. Gracias. Bueno, ¿quién más? Licenciada, buenas tardes, disculpe. Yo entré tarde, ¿será que podría repetir la instrucción, por favor? Les decía que hoy vamos a abordar lo que es antecedentes históricos que son importantes para la formación de lo que estamos estudiando, que es el derecho internacional privado. Por ende, hoy me voy a enfocar en unas escuelas del derecho internacional. Esas escuelas son 5 en total, 3 iniciales que con antecedentes de acuerdo a las épocas que se fueron desarrollando, que son la escuela italiana, la escuela francesa, la escuela holandesa. Posteriormente, con el avance, surge en las épocas y se establece lo que es las escuelas modernas. En las escuelas modernas son 2. Yo ya voy a explicar cuáles son las 2 escuelas modernas. En total, estas 5 escuelas son las que se van a incluir en el mapa conceptual de las escuelas del derecho internacional privado. Este mapa va a tener una ponderación de 10 puntos.
Me estoy adelantando para que usted ya lo tenga listo para el día dentro del 18 y 29 de agosto, que no sé qué fecha nos van a dejar nuestra evaluación, usted ya lo tenga establecido. Entonces, por favor, ese es el objetivo, de que paralice el tema que llevamos para que usted pueda adelantar y no se cargue con los demás cursos y usted ya tenga sus 10 puntos asegurados para su evaluación. ¿Entendido? Muchas gracias, licenciada. Muy bien. ¿Alguien más? Lo pueden hacer a mano, lo pueden hacer a compu. Ya hice ahí algunas observaciones que si lo hacen a mano, pues que usted puede considerar que lo puede mejorar, y si lo hace a compu, usted ya sabe de que no hay que prestarlo, ¿verdad? ¿Alguien más? Licenciada, solo con una consulta. Acabo Ajá. de unirme, entonces tengo una duda. Ahorita en la diapositiva 5 nos va a explicar las 5 escuelas. Así Y de es. esas 5 hay que hacer un cuadro conceptual o un mapa sinóptico y enviárselo en Classroom, ¿verdad? Así es. Hoy es como un ejercicio. Si tú lo querés hacer y aprovechar el tiempo de hacerlo de una vez con los aspectos que voy a desarrollar, enhorabuena. Y si no, pues van a tener la oportunidad de mejorarlo. Pero ustedes ya tienen la instrucción. Tarea en agenda, mapa conceptual. ¿Cuánto vale? 10 puntos. ¿Cuándo llevarlo? El día del examen. No olvidar. Por favor. ¿Hay Gracias, alguna licenciada. duda? ¿Hay alguna duda? ¿No? Bueno, voy a iniciar entonces, por favor. Miren que he tenido un poquito de problema con la diapositiva aquí. No sé qué sucede, pero espero que sí puedan ver ustedes la presentación. El día de hoy vamos a hablar brevemente. Yo sé que a veces no nos gusta o no nos interesa o nos aburre lo que es la historia, pero importante, como les decía, resaltar lo que son las 3 escuelas, las 3 escuelas iniciales y al final pues que se vuelven 5, que son fundamentales para darle auge, sentido, fundamentación a por qué se establece la normativa en el derecho internacional privado. Aquí ustedes van a ver que hablamos de épocas. En su momento yo les dije de que en las denominaciones que recibía el derecho internacional privado, recordarán ustedes, hablábamos del ius gentium. Entonces, es importante hacer mención de este es uno de los primeros antecedentes del derecho internacional privado. Cuando hablamos del ius gentium, dijimos que era el ius gentium. ¿Qué dijimos que era el ius gentium? El derecho de gentes. Exactamente, pero dijimos que en el derecho internacional privado, pues ya era hacer ese enfoque, establecerlo, de que ya hacía mención específicamente a cuando se involucra o se establece un elemento extranjero. Entonces, cuando ya se veía esa relación o se veía inmerso ese elemento, pues cómo normar y cómo establecer el derecho internacional privado y pues buscar proteger y dar validez a los derechos de las personas que participaban. Entonces, por eso decimos el ius gentium es uno de los primeros antecedentes del derecho internacional privado, que si bien es cierto, mencionábamos en la sesión que esta surge del derecho romano y hacíamos mención de que todas las instituciones que se estudiaron en el derecho romano tenía inmerso lo que es el ius gentium. Entonces, este es un antecedente que se refiere específicamente, resalto, al conjunto de normas jurídicas que se desarrollaron inicialmente ¿en dónde? En Roma. El ius gentium es el punto de partida del origen del derecho internacional privado dentro del derecho romano para regular esas relaciones entre los ciudadanos romanos y donde existía ¿quién? Un extranjero, una persona extranjera o entre los propios extranjeros, cómo se iba a regular estos derechos. Entonces, es aquí donde se ve la necesidad de establecer cuál es el significado y la importancia de esta institución, estableciendo inicialmente cuál es el origen y la necesidad de regular lo que era el ius gentium en el derecho internacional privado, partiendo de regular y establecer que esto parte del ius civil. Ya saben ustedes, el derecho civil, que pues era considerado ese sistema formalista, exclusivo, inicialmente para regular los derechos de los romanos. Posteriormente, pues conforme se va avanzando y ustedes han visto de lo que he ido explicando, se busca establecer un sistema legal
que en su momento pudiera aplicarse a esos conflictos, porque yo les decía, ya hablamos en esa época de los extranjeros, de esas relaciones jurídicas, de que se podían celebrar negocios, entonces era necesario, pues surgían en esos negocios, en esas celebraciones de los negocios jurídicos, en algún momento podían surgir lo que eran disputas, ¿verdad? Dentro de esas transacciones que se podían celebrar entre las personas o entre las partes, y pues una de las personas era romana y otra era extranjera. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo aplicar un sistema jurídico donde era necesario establecer qué jurisdicción de lo que hemos estado mencionando, qué cuerpo legal aplicar o qué normas eran más flexibles y se consideraban universales para encontrar una solución cuando se aplicaba el jus gentium? Yo no voy a leer en la diapositiva, ahí yo le puse un resumen para que usted más adelante, cuando yo se lo comparta, pueda ir analizando y darle lectura. Algunos aspectos sí de las diapositivas, pues considero que sí le voy a dar lectura, otros pues usted lo va a leer, pero estoy dando una explicación de por qué puse en la antigüedad y el derecho romano. ¿Qué relación? El jus civile, el jus gentium, cómo vino a establecerse, ya lo habíamos platicado, qué es lo que se buscaba a través del jus gentium, establecer qué normativa era la más apropiada a un conflicto donde se establecía la participación de una persona romana y de una persona pues que era considerada extranjera, y pues que generara un conflicto y poder establecer cuál era la norma más flexible, la norma más universal al conflicto que se había originado. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando se buscaba a través del jus gentium poder regular o establecer una norma que fuera flexible para solucionar un conflicto? Pues que era menos formalista, ¿verdad? Pero en el caso del jus civil, y lo que se buscaba era facilitar esa adaptación porque aquí hablaban ya de costumbres, de prácticas comerciales entre los pueblos cuando se originaban estos conflictos. Entonces, no quiero entrar tanto en detalles, solo quiero que quede claro que el jus gentium, pues, fue un conjunto de normas que en su momento se consideraron innovadoras por parte del derecho romano, que buscaban, pues, impulsar no solo el negocio, esas relaciones comerciales entre las personas, es decir, la necesidad de comercio ya se veía implícita en este tipo de negociaciones, era lo que buscaba poder aplicar el jus gentium cuando participaba una persona romana y tenía participación una persona extranjera. Entonces, lo que se buscaba era establecer esas bases que hoy conocemos y que hemos estado platicando en cada una de las sesiones, que es el derecho internacional privado, que al final busca, que hoy tiene como fin el derecho internacional privado, armonizar y buscar soluciones, lo hemos repetido al cansancio, que no trasciendan y que al final de cuentas lo hemos mencionado como uno de los fines del derecho internacional privado, que estas soluciones sean justas, que sean equitativas, que sean ecuánimes, que sean las más adecuadas para solucionar esos conflictos que en algún momento pues pueda propiciar el hecho de que tenga inmerso un elemento extranjero o transnacional, ¿verdad? Que vea la necesidad. Vemos en el siguiente que también hablaba de la ausencia de conflictos de leyes. Aquí, pues, lo que yo les digo, se buscaba establecer un sistema robusto para poder determinar cuál era la ley más propicia, justa, equitativa a un conflicto, lo que les acaba de decir. Bueno, seguimos avanzando y como vamos en las edades, ¿verdad? En las épocas. La edad antigua, de ahí pues nos pasamos a la edad media y el surgimiento de los estatutos. Aquí ya pues ya no era tan útil, porque veíamos que de repente ya se había quedado como desactualizado la aplicación del jus gentium. Entonces ya se ve la necesidad de establecer algo más formal, ¿verdad? Aquí nos hace referencia a la fragmentación y el poder y la diversidad de leyes, pues hace que el Imperio Romano
caiga, ¿verdad? La caída, el surgimiento del Imperio Romano, el surgimiento de los reinos medievales, y pues usted tendrá la oportunidad de leer este fragmento y poderlo ahí como que concatenar a lo que yo estoy diciendo. Pues al final, en esta época, lo que se buscaba específicamente era el surgimiento de los estatutos a través de una normativa que ellos consideraban como una manera más práctica de resolver conflictos que podrían surgir. Siempre ya saben ustedes de dónde se originan los conflictos en el derecho internacional privado, de tener que buscar cuando una persona es de distinta jurisdicción, de distinto país, y se celebran esos actos, ¿verdad? Entonces, lo que se buscaba era establecer lo que se denominan los estatutos en la época o en la edad medieval, que eran esas normas que determinaban si qué ha de aplicarse, una ley local, de acuerdo a donde se estaba establecida una persona, de acuerdo a su territorio. Entonces había como una discusión, surge una clasificación de los estatutos, algunos le denominaban estatutos personales, como les digo, y les repito, son aquellos que determinaban o se determinaban como una ley de acuerdo a cómo se iba a aplicar una ley, si una ley era aplicable de acuerdo al lugar donde la nacionalidad de la persona o el territorio o donde se ubicaban los bienes para poder establecer, a eso se les denominaban estatutos reales. Y también se establecieron los estatutos formales que establecían la forma de cómo han de celebrarse los actos jurídicos. Entonces aquí, en esta época, la institución relevante son de que se buscaba establecer un estatuto. De esa cuenta nace la clasificación de 3 estatutos: estatutos personales, estatutos reales, estatutos formales. Y cada uno viene a establecerse de acuerdo a su denominación. Posteriormente, aquí yo les puedo resaltar los problemas generados por la multiplicidad de estatutos, porque miren, aquí hablábamos del estatuto real, estatuto personal, estatuto formal, en relación de que qué estatuto, qué norma era la más adecuada para resolver los conflictos. Pues dice aquí, ¿verdad? De acuerdo a la multiplicidad de estatutos y el conflicto con la ley común, porque no sabían, siempre generaba ese choque, esa controversia, esa confusión de qué ley aplicar. Entonces, se busca otro tipo de solución para este tipo de problemas cuando se veía inmerso la participación de una persona extranjera. Entonces, dice, se hacen propuestas. ¿Y qué es lo que sucede? Se hace la propuesta de que es necesario establecer lo que es lo que se denomina las escuelas. De esta naturaleza, de esto, pues, es que nace lo que es la escuela italiana, la escuela francesa y la escuela holandesa. No sé si van conmigo en los antecedentes de la relevancia que voy. El Ius Gentium, después del Ius Gentium, los estatutos. Siempre se generó los estatutos en su momento, pues, fue una solución para este tipo de problemas, siempre teniendo en cuenta la participación de una persona extranjera, pero posteriormente dicen, no, busquemos una solución, las escuelas. ¿Cómo le vamos a denominar a estas escuelas? Una propuesta. Denominamos escuela italiana, escuela francesa, escuela holandesa. Vamos a la primera. Vayan colocando ahí atención de estas escuelas, por favor. Vamos a ver la primera y dice la escuela, le colocaban el nombre de estatuaria. Fue un nombre adicional para denominarlas y dice aquí que esta escuela, la escuela italiana, también conocida como escuela de los glosadores. En el examen yo le puedo consignar qué otro nombre recibía la escuela estatuaria italiana. Entonces usted va a colocar escuela de los glosadores y posglosadores, que a esto se le denominaba a los comentaristas. Vamos a ver que esta escuela, para entender la importancia crucial de los aportes que pudo dar la escuela italiana, podemos resaltar que busca una fragmentación política y jurídica. Ese es uno de los primeros aspectos que ustedes pueden tomar nota para la realización de los aportes que proporcionó esta escuela. ¿A qué se refiere?
Yo les decía, esto deriva después de la caída del Imperio Romano en Europa. Se viene un fragmento en múltiples ciudades y estados. Ya no era una sola ciudad, sino que ya se dividieron en feudos, especialmente en Italia. ¿Qué sucede aquí? Cada uno de los estados, cada uno de estos feudos de las ciudades, cada uno tenía sus propias leyes, porque ya no hablábamos de una ciudad en común, ¿verdad? Cada uno tenía sus propias leyes, tenía sus propias costumbres, tenía sus propios estatutos. Entonces, lo que le da el auge a esta escuela, la italiana, es específicamente un aspecto o un contexto comercial. ¿Qué quiere decir esto? El intenso comercio entre las ciudades, porque decimos de que aquí se fragmentó y hablábamos de ciudades, de estados, y había más regiones. La relación de estas ciudades con otras regiones de Europa genera constantemente situaciones donde persona de una ciudad realizaba transacciones o se casaban, porque no solo hablamos, ya saben ustedes, del derecho internacional, que no solo el comercio genera la aplicación de las normas del derecho internacional, sino que pues hay situaciones ya así como del derecho civil, la adopción, el matrimonio. Pues aquí veíamos el matrimonio, ¿verdad? Se casaban o poseían bienes de diferentes jurisdicciones, de las diferentes ciudades, ¿verdad? Entonces, esto planteaba el problema de qué ley debía de aplicarse cuando surgía un conflicto. Estamos hablando de la escuela italiana. Entonces, si bien es cierto, existían esos estatutos, pero al final de cuentas, estos perdieron como que su aplicación o generaban mucho conflicto, no habían normas claras, unificadas para los juristas, los estudiosos del derecho italianos. Entonces, ven la necesidad de buscar soluciones, ¿verdad? Entonces, por eso decimos que la escuela italiana se divide en dos fases principales. ¿Cuáles son las dos fases? Los que ven ustedes aquí. Glosadores y los posglosadores. Los glosadores, aquí vemos de que ellos buscaban una forma de solucionar los conflictos. Los glosadores se dedicaban al estudio del derecho, al estudio, a interpretar. Aunque el derecho romano era predominante personal, la ley se aplicaba según la ciudadanía del individuo. Esto era lo que buscaban los glosadores. Vemos entonces también que estos también buscaban establecer cuál era la ley más justa, adecuada para solucionar los conflictos. Vemos que hay otra postura en los glosadores. No quiero pasarme a los posglosadores. Las limitaciones que tuvieron los glosadores en cuanto a la solución de los problemas o los conflictos a nivel del derecho internacional privado en esta escuela, pues no desarrollaron totalmente una teoría sistemática para las soluciones. Estaban muy ligados a la interpretación literal de los textos romanos. Ellos dependían mucho del derecho romano y pues no les permitía como que ver más allá para poder buscar soluciones más justas y ecuánimes a los problemas que podían ocasionarse en el derecho internacional privado. Surgen los otros, que son los posglosadores, y pues a diferencia de los glosadores, los posglosadores fueron más allá de lo literal que regulaba toda la normativa del derecho romano. Se dedicaron a comentar, por eso aquí yo les puse en la diapositiva, ¿qué hacían los posglosadores? También denominados comentaristas. Ellos, su función fue como comentar, desarrollar y interpretar de una manera más profunda y sistemática el derecho romano. Ellos fueron más allá. ¿Y qué es lo que buscaban? Con comentar, analizar este tipo de normativa, tratar de adaptarlo a las necesidades de su tiempo de acuerdo a los conflictos donde se veía inmerso un elemento extranjero. Y pues de lo que yo les digo, los posglosadores lo que buscaban eran solucionar conflictos entre leyes de diferentes ciudades
o estados en Italia, y pues por ello fueron ellos creando teorías de los estatutos. Los posglosadores en su momento crearon teorías de los estatutos. ¿Cuáles fueron esas teorías de los estatutos? Los estatutos, ¿cómo se clasificaban? En la parte inicial se los dije, ¿cómo se clasificaban los estatutos? ¿Qué tipos de estatutos existían? Que se consideraron pues ya no viables y era necesario desarrollar el derecho internacional privado. Y buscar reales, formales. Teníamos los personales, Sí, los personales. los reales, los formales, y ellos establecieron uno adicional, un estatuto mixto. No, perdón, los mixtos, yo estoy confundiendo, los mixtos eran también considerados formales. Entonces, estatutos formales que seguían de acuerdo la aplicación de las normas de acuerdo a las personas. Estatutos reales eran los que buscaban establecer cuál era la norma de acuerdo al territorio donde se establecían los bienes. Y los estatutos mixtos o formales que se referían en qué momento o cómo se celebraban los actos jurídicos, ¿verdad? Si se iba a regir la ley donde estaba establecido la persona o donde estaba establecido el bien. Vemos entonces los aportes más importantes de esta escuela, ¿verdad? Los aportes de acuerdo a el nacimiento del derecho internacional privado. A través de esta escuela se busca establecer normativa del derecho internacional privado. A través de esta escuela surgen los primeros segmentos, las primeras normas para poder resolver los conflictos de leyes, sentados hoy por hoy en la base de lo que regula el derecho internacional privado. A través de esta escuela se trató de establecer la teoría de los estatutos, que ya saben ustedes cómo se clasifican los estatutos. Número 1. Personales, reales, formales y o mixtos. Ahí tenemos. Entonces, que fue una de las bases principales doctrinarias del derecho internacional privado a través de esta escuela. Entonces, en conclusión, para finalizar con la escuela italiana, pues fue la parte inicial de la normativa del derecho internacional privado para proporcionarnos hoy por hoy todas esas herramientas conceptuales para poder enfrentar todos esos problemas que derivan de la coexistencia de múltiples ordenamientos jurídicos. En el contexto de las relaciones, cuando existe un elemento que trasciende fronteras. Entonces, eso es lo más importante de la escuela italiana. Vemos la escuela francesa. Pues aquí vamos a ver la escuela francesa en relación a lo más importante de la escuela francesa. Hay algunos juristas que fueron partícipes de la aplicación de esta escuela, ¿verdad? Estableciendo de que aquí ven ustedes, fue una etapa crucial del desarrollo del derecho internacional privado, porque ya la escuela italiana pues ya no nos daba la talla, ¿verdad? Entonces era necesario buscar otra solución a los conflictos del derecho internacional privado. Vemos la escuela estatuaria francesa, donde se construyeron otras bases, ¿verdad? Que fueron sentadas siempre de acuerdo al contenido, de la escuela italiana, pero adaptándola a las particularidades jurídicas y políticas que incluía o abarcaba Francia. ¿Qué vamos a ver aquí? Algunas características principales de la escuela francesa. Esta escuela fue marcada por el aspecto territorialismo, espérenme, ya no lo puedo decir, territorialismo. En esta escuela se establecieron reglas para poder aplicar o poder solucionar problemas internacionales de acuerdo al territorio. ¿Qué ley aplicar? ¿Qué ley era la más idónea en cuanto a la aplicación territorial de un conflicto? Esto significa que las leyes de un estado se aplicaban principalmente dentro de sus fronteras
y a todas las personas y bienes que se encontraban en ellas. Su punto de partida aquí en la escuela francesa fue el territorio. Si ahí estaba el bien, la ley que ha de aplicarse era la de ese territorio. Si ahí estaba la persona, la ley que ha de aplicarse para solucionar el problema era la del territorio. Entonces aquí ellos no hacían, ¿y la persona de dónde es? Y el territorio, no. Ellos, su punto, su base para resolver los problemas, por eso ellos aplicaban mucho el principio territorial de las leyes. Entonces, esa era la postura que ellos tenían para poder resolver sus conflictos. Pues a raíz de esto también se dan cuenta conforme va avanzando el tiempo que tenían que buscar algunas excepciones, ¿verdad? Limitadas a la extraterritorialidad. ¿A qué se refiere esto, verdad? No solo de manera muy excepcional se admitía la aplicación de las leyes extranjeras, sino que también sostenían que únicamente los estatutos personales, aquellos que regulaban el Estado y la capacidad de las personas, podían seguir al individuo fuera de su territorio. Pero, en conclusión aquí, yo quiero dejarles y decirles de que en esta escuela surgieron fases. Por ejemplo, la primera escuela francesa. De ahí surgió la segunda escuela francesa. Y no sé si todavía recuerdo, yo creo que se quedaron con 2 escuelas francesas que fueron como clasificadas en este escenario de la escuela francesa, que buscaban pues un equilibrio en cuanto a la aplicación del derecho internacional privado. Cada una de estas divisiones tuvo sus características. Entonces, hablamos de algunas características de la primera escuela francesa, que era el principio territorial. Buscaban algunas excepciones limitadas también a este principio. Buscaron una clasificación de estatutos ellos también en esta escuela, y ellos en la primera escuela francesa, porque ya les dije que existieron 2. En la primera escuela francesa también trataron de alguna manera, pues a través de los estatutos y una clasificación, darle otro enfoque, ¿verdad?, a esta escuela, y ellos regularon en su criterio que debían de existir estatutos reales y estatutos personales. Entonces, la primera escuela francesa sí influyó significativamente en el pensamiento jurídico, especialmente en los países del sistema del derecho consuetudinario, y posteriormente vamos a ver que también tuvo influencia en lo que es en la escuela holandesa, que es la siguiente que vamos a ver. Y la segunda escuela francesa, pues buscó un mayor equilibrio, ¿verdad?, entre los estatutos personales. Aquí siempre ustedes ya van en mente qué es un estatuto personal, qué es un estatuto formal, para poder entender lo que estoy explicando. Las características principales de esta escuela fue mayor equilibrio, importancia en el orden público. En la segunda escuela francesa buscó lo que es un enfoque de justicia y equidad en la aplicación de las leyes del derecho internacional privado, y esas son una de las características más importantes, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, ¿qué era lo que buscaba la escuela la escuela francesa? Era buscar ese equilibrio, ¿verdad?, de la aplicación siempre de las normas justas, más equitativas, el momento de aplicar el derecho internacional privado. Vemos la siguiente, y es la escuela, quería hacer una síntesis antes de que me pasara a la escuela holandesa. En la escuela francesa, resumen, en teoría, síntesis, conclusión, o para poder aterrizar, ¿qué era lo más importante? Que ellos buscaban la aplicación de los estatutos, ¿de acuerdo a qué principio? Al principio de las leyes, ¿qué? A ver, si están poniendo atención. ¿Territoriales? Territoriales, ¿verdad? Para buscar un mayor equilibrio, una mayor seguridad, una mayor certeza de la aplicación que hoy por hoy le denominamos el derecho internacional privado.
Esa es la conclusión de todo lo que les dije, pero sí era necesario hacer mención de estos aspectos. Vemos siguiente escuela, la escuela holandesa. La escuela holandesa. ¿Qué es lo importante de esta escuela holandesa? Algo a resaltar, pues esta se activa principalmente, tiene su auge, tiene sus inicios en el siglo XVII y es una de las corrientes más importantes de la evolución del derecho internacional privado. Aquí yo se los pongo en la diapositiva, ustedes pueden ver que se desarrolló en los Países Bajos, ahí se los resalté en la presentación, ¿verdad? Y sus principales representantes, como lo puedo mencionar, Paulo Boet, fue uno de los incursionistas de promover estos ideales a través de la escuela en cuanto a poder establecer la aplicación, la justificación de las leyes extranjeras, siempre tomando en cuenta, como todo lleva un hilo, ¿verdad?, el principio de territorialidad de las leyes que se había establecido en la escuela anterior. Entonces, la escuela holandesa, pues, heredó muchas ideas, ¿verdad?, de la escuela francesa. Como les digo, todo lleva una línea ahí, porque si bien es cierto, quedaban como que ya no daban a la talla para resolver los problemas, pero sí íbamos tomando como ciertos aspectos para seguir desarrollándolos. Entonces, ¿cuáles fueron los principales esfuerzos o que buscaba principios para poder fomentar esta escuela? Era, número uno, que la ley de cada estado operaba dentro de sus límites territoriales y obligaba a todos los súbditos, pero no más allá de ello. Entonces, esto fue como un principio donde la ley de un soberano tenía validez y fuerza obligatoria, es decir, del quien tenía el poder, ¿verdad? No, solo dentro del territorio. Ya había que analizar, ¿verdad?, si pasaba las fronteras, quién tenía la autoridad para tomar esas decisiones de acuerdo a la soberanía. Aquí se buscaba aplicar una ley territorial para todo es decir, se aplicaba a todos los presentes del territorio, fueran nacionales o extranjeros. La nacionalidad no era el factor determinante aquí en esta escuela para la aplicación de una ley dentro de un territorio. Eso es importante. Aquí no nos basamos qué nacionalidad. Como les digo, este principio fue como que fundamental dentro de esta escuela, ¿verdad? Aquí se hace mención de la participación de lo que son, ¿se recuerdan? Hablábamos de las comitas, y ustedes me preguntaban ahí. Aquí ya le colocaron otra denominación, y lo que buscaban a través de esto es de que al aplicar el derecho internacional privado en las relaciones jurídicas, al momento de celebrar algún acto o negocio, pues que estas leyes también fueran amistosas, ¿verdad? Que fuera un mecanismo que permitiera la aplicación de una ley extranjera en su propio territorio, pero siempre considerando esta parte. Por eso le decían comitas gentium, que existiera una cortesía a nivel internacional. Por ejemplo, si una persona adquiere una capacidad jurídica según su ley en su país, esa situación se reconoce en otro país, no por la obligación legal, sino por cortesía. Así se asumía en estas escuelas, ¿verdad? Entonces, es importante resaltar los aportes que nos dio esta escuela holandesa, ¿verdad? El principio de las comitas gentium, que era lo que les explicaba ahorita, ¿verdad? Que era ese término que se utilizaba para que esto fuera amigable, amistoso, porque al final de cuentas, lo que he estado mencionando al cansancio, el derecho internacional privado no busca que trascienda el conflicto, sino que armonizar, indicar, señalar cuál es la ley que ha de aplicarse para solucionar un conflicto. Entonces, ellos se basaban en lo que era la fundamentación de la territorialidad, fomentando todo ese sistema claro y sistemático de este principio como una regla general para poder solucionar conflictos. En resumen, esta escuela, yo les puedo decir que
aunque se mantuvo un fuerte acento en este aspecto de lo que era la el territorio, de cómo aplicar las normas, introdujo uno de los aspectos a resaltar, que esta escuela introdujo lo que es el término comitas gentium, como un término que ya les decía yo, ¿verdad?, que permite la aplicación de leyes extranjeras, buscando ese aspecto cordial, amigable, al momento de aplicar un sistema jurídico que pudiera ser el más eficaz, el más adecuado para solucionar esos problemas que se generan al tener inmersos un elemento extranjero. Vamos entendiendo lo que es cada una de las escuelas. Pregunto. Con esto, Sí, con todo lo que yo voy diciendo, ¿qué es lo que busco resaltar o cuál es la importancia de lo que hemos estado desarrollando? La importancia de que podamos tener presente cómo se fue desarrollando los antecedentes históricos del derecho internacional privado es poder entender, número uno, la evolución histórica. Número dos, a través de esto, lo que busco yo es trasladar cuáles son los fundamentos que son necesarios para poder conocer esa evolución, vuelvo y repito, histórica del derecho internacional desde el jus gentium romano hasta lo que hoy por hoy ustedes estudian, ¿verdad? Pero no en el enfoque o perspectiva del derecho mercantil, lo que ustedes han escuchado, la lex mercatoria, ¿verdad? De cómo se maneja ese derecho mercantil, ¿verdad? Que viene a ser una consolidación con esta disciplina que es el derecho internacional privado. Por eso más adelante vamos a hacer el espacio para poder desarrollar cómo se relacionan las áreas del derecho con el derecho internacional privado. Entre una de ellas, yo les he mencionado que es el derecho mercantil, que pues tiene su auge, tiene su importancia aquí en estas épocas, en estos avances, en estos antecedentes que nos permiten conocer, ¿verdad? Y comprender cómo se ha ido desarrollando cada uno de los principios, de los conceptos que hoy por hoy ya están establecidos en una norma en específico, como podríamos mencionar, el Código de Derecho Internacional Privado, ¿verdad? Entonces, esto incluye poder apreciar el análisis de cada una de las reglas que en su momento se fueron estableciendo para poder solucionar estos conflictos que hoy por hoy, pues ya las vamos a analizar en la actualidad en nuestras leyes. Vamos a ver la ley del organismo judicial, cómo regula ciertas reglas, ciertos principios que son aplicables al análisis, a la comprensión del derecho internacional privado. Entonces, el hecho de que hagamos este recorrido de estas normas, eso es lo que busca, que usted pueda contextualizar todas las normas actuales y cuál fue el avance, qué fue lo positivo, cómo era inicialmente, cómo se ha desarrollado doctrinariamente, cómo se ha impulsado la necesidad de regular todo este conjunto de normas que nosotros decimos hoy por hoy que tiene relación, que regula el derecho internacional privado. Por lo tanto, es necesario hacer así como que énfasis en la importancia de estudiar esta historia, ¿verdad? Que nos va a ayudar o nos está ayudando a entender el porqué de estas instituciones, por qué se han establecido algunas situaciones en específica, el por qué se han adoptado en un momento dado estas normas, estas instituciones y cómo han ido evolucionando, cómo han ido influyendo, ¿verdad? Por factores sociales, que yo les he dicho que uno de los factores importantes del desarrollo del derecho internacional privado son los factores económicos, sociales, políticos y globales también, porque vemos y les he estado mencionando que en este aspecto del estudio del derecho internacional privado tiene bastante importancia lo que es la globalización. Entonces, el derecho internacional privado a través de estas instituciones que hemos estado haciendo mención de la historia, de el bosquejo, de cómo ha ido
cambiando, cómo surge la necesidad de regular este derecho denominado internacional privado, nos permite a través de esta historia identificar cuál es la raíz, cuáles son los principios fundamentales relevantes que generan el origen clave para poder entender el derecho internacional privado y pues por ende a través de esta evolución histórica también nosotros podemos hacer como que un análisis de cómo poder comprender los diferentes sistemas jurídicos que a través de la historia del derecho internacional privado han ido evolucionando. Y ustedes se dan cuenta aquí cómo inició el derecho internacional privado, qué institución inició en la historia dándole participación a las normas de carácter internacional. ¿Cómo se llamaba? Denominación. Número 1. Nadie está poniendo atención. ¿Qué denominaciones le dábamos al derecho internacional privado? Número 1. El jus gentium. Y ustedes se dan cuenta que el jus gentium fue la primera modalidad, en la primera época, la manera de poder solucionar estos problemas que se suscitaban en la participación de algún acto o negocio jurídico con un extranjero. Entonces, eso es lo que yo busco a través de esto que nosotros denominamos los antecedentes históricos del derecho internacional privado. Vemos entonces también la importancia de conocer la escuela angloamericana. La escuela angloamericana, pues en esta escuela lo que se busca resaltar, les voy a poner aquí, en esta escuela lo que se busca, ustedes la pueden ver, pues fue establecer cómo iban a aplicarse las normas de acuerdo a los principios a nivel internacional que podían en algún momento aplicar los tribunales ingleses. Entonces aquí se aplicaban en esta escuela las leyes inglesas a los conflictos de leyes bajo la influencia de la escuela holandesa. Y pues al final ellos trataron de establecer un sistema legal de aplicación en Inglaterra, adoptando tendencias inglesas. Aquí, como les digo, pues lo relevante aquí son cuáles fueron los principios que los tribunales ingleses consideraron al momento de aplicar las leyes a conflictos de nivel o de carácter internacional. Si usted quiere resaltar un poquito más de esta escuela, en el libro que yo les compartí, usted puede ir y darle lectura para complementar y poder entender un poquito más las escuelas. Como les digo, ahí está un poquito más explicadito, pero como no me daría tiempo, ¿qué les digo yo? Leerles el libro, ¿verdad? Entonces usted tiene que leer. Yo no le estoy leyendo el libro, les estoy dando como que lo más importante. Todo esto para aterrizar en la escuela de Bustamante. ¿Qué es lo que busca la escuela de Bustamante? Déjenme contarle que la escuela de Bustamante me acorté y no entré tanto en detalle en la de arriba, porque de las escuelas modernas, la que tiene más auge, la que se aplica hoy por hoy en la actualidad de la escuela de Bustamante. Y de esa cuenta es que nosotros aplicamos y decimos, vamos a aplicar el código de Bustamante. En la escuela de Bustamante, en el derecho internacional privado, es la escuela teórica, en el mismo sentido de las escuelas europeas, italiana, francesa, holandesa, de las que yo les he estado mencionando, incluso la que está ahí, la angloamericana, ¿verdad? Que se centraron en desarrollar, esta también no fue la excepción, ¿verdad? Buscó desarrollar principios y justificaciones de cómo aplicar las leyes extranjeras. Todas las escuelas que acaba de mencionar tenían un fin en específico, un fin en común. ¿Qué buscaban las 5 escuelas? Cómo analizar, cómo estudiar, cómo aplicar, cómo justificar la aplicación de una ley extranjera. Eso es en resumen de todo lo que les he estado hablando. Pero hay que rescatar y resaltar que en el contexto del derecho internacional privado, la escuela de Bustamante se refiere a la corriente del esfuerzo codificado. ¿Por qué? Porque tenemos, de nuevo repito, hoy
en día tenemos un código denominado Código de Derecho Internacional Privado, que todo el esfuerzo que hicieron todas estas escuelas se resume en una sola ley que tenemos y conocemos como el Código de Derecho Internacional Privado, más conocido como el Código de Bustamante, ¿verdad? Donde se promueve a través de Antonio, si yo les pregunto, ¿quién hizo el Código de Bustamante? Por ende, pues es una persona que tiene apellido Bustamante, pero el nombre es Antonio Sánchez de Bustamante. Él fue el creador de la iniciativa de codificar lo que hoy denominamos el Código de Derecho Internacional Privado. Entonces, el objetivo era codificar y unificar todas estas reglas. ¿Qué es lo que busca la escuela de Bustamante? Codificar, analizar, identificar esas reglas de conflicto de leyes, ¿verdad? Donde ya dijimos qué es lo que busca, establecer cuál es la jurisdicción. ¿Qué más? Número 2, vamos a ver si están despiertos y recuerdan. No solo la jurisdicción, sino ¿qué? Número 2. La ley. Sentencias. Ajá. Número 3. Determinación de la... no me recuerdo de los... Ay, no puedo creer. A ver, alguien que me diga. De los extranjeros. La condición de los extranjeros, la jurisdicción, no solo la jurisdicción, la ley que ha de aplicarse a través del Código de Bustamante, no solo la ley, sino que el reconocimiento de las leyes de carácter extranjero y el respeto a estas sentencias. Y número 4, la condición de las personas que se puedan considerar extranjeras. Todo esto para poder establecer en un código que nosotros conocemos, que busca establecer una estructura, que busca compartirnos un contenido, un cuerpo legal, que abarca varias áreas o ramas del derecho. ¿Qué materias contiene el Código de Bustamante? ¿Cómo solucionar problemas civiles? ¿Cómo solucionar problemas mercantiles? ¿Cómo solucionar problemas penales? ¿Cómo solucionar problemas procesales? Estableciendo y teniendo claros, ¿verdad? En el conflicto, cuáles son las reglas que han de aplicarse para poder determinar qué ley y cuál es la solución más justa y ecuánime al conflicto que ha solucionado, que ha generado la problemática. Con eso, nosotros finalizamos lo que es la historia del derecho internacional privado. Y usted puede ver otras, pero aquí yo les puse otros ejemplos, otros aspectos a destacar, pero como le digo, me interesaba resaltar lo más importante para mí, antecedente, las escuelas, que fueron fundamentales para poder llegar y aterrizar a lo que hoy por hoy aplicamos, que es el Código de Bustamante, ¿verdad? Con eso, ustedes están en la capacidad de hacer, con eso yo doy por abordado el tema de la historia del derecho o bosquejo del derecho internacional privado, haciendo énfasis, ¿verdad?, de que esto es un gran esfuerzo que se hizo en cuanto a discusión para poder aprobar el código, ¿verdad?, a través de los tratados, poder establecer la necesidad, como les digo, de la ley, del Código de Derecho Internacional Privado, regulando todas esas normas a nivel nacional e internacional. Y un aspecto importante a resaltar, que también lo puedo preguntar en el examen, que para poder codificar, armonizar y establecer toda la normativa que está regulada en el derecho internacional privado, se llevaron a cabo varias conferencias, ¿verdad? Repito, a nivel nacional e internacional, y una de ellas que fue como que muy esencial hacer mención el día de hoy es la Conferencia de La Haya. A través de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, es uno de los ejemplos más claros que yo les puedo mencionar en relación a los esfuerzos que se han realizado para la elaboración de este tipo de leyes a través de convenios internacionales que buscan regular esa competencia judicial, ¿verdad?, a nivel internacional. ¿Cuál es la ley aplicable? ¿Cuál es el reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras? ¿Cómo solucionar los conflictos de leyes? ¿Cómo facilitar
el tráfico jurídico en el ámbito del comercio, pero esto se hizo a través de la Conferencia de la Haya, a través del derecho internacional privado. Entonces, vemos entonces con esta parte para finalizar que sí han existido avances en cuanto a los aportes que reflejan que ha progresado en cuanto a buscar soluciones, ¿verdad? Y qué enfoque darle a un conflicto donde pueda haberse inmerso un elemento de carácter extranjero. Ese elemento ya saben ustedes que puede ser una persona, puede ser bien, puede ser, ¿qué más? A ver. Se durmieron ustedes. Territorio. Territorio. Entonces, por favor, con eso estaríamos para que ustedes hagan su mapa, por favor. A los que se conectaron tarde con esta presentación, tienen que hacer un mapa conceptual que lo tienen que presentar de una vez. Anoten el día del examen, tiene una ponderación de 10 puntos. Esta es una serie del examen que ustedes ya llevan hecha. La pueden hacer a mano, la pueden hacer a computadora. Hemos entendido, hemos comprendido 10 puntos que les estoy anticipando. ¿Con qué objetivo? Para que cuando ustedes estén en el examen final y ya estén cerrando, solo vayan a poner el nombre, porque ya ni quiero contestar el examen de Derecho Internacional Privado porque ya gané. Entonces, de usted depende, ¿verdad? A ver, adelante. Alguien levantaba la manita ahí. Sí, licenciada, mire, aquí realizándole una solicitud en relación al mapa conceptual, si lo podríamos entregar el día de mañana. Lo que pasa es que nuestro segundo periodo es notariado 4 y a veces también la licenciada nos realiza actividades y esto pues nos puede dificultar cualquiera de las dos entregas. Entonces, no tengas pena, y por eso les dije que no les puse, si se dieron cuenta, no la he habilitado, pero no le puse hora, no le cerré, se las voy a dejar libre porque al final lo que me va a valer, yo se las dejo aquí para que ustedes puedan tener presente que la tienen que hacer, pero si no la hacen, la pueden hacer después, pero con la consigna de que ustedes el día del examen, ya les dejé tarea el día de hoy para finalizar el mes, su tarea, y ya ustedes saben que a partir del 18 al 29 tenemos parciales, es decir, que les estoy dando 18 días, un poquito menos, 16, 15 días para que hagan su trabajo. Si no lo hacen y no lo llevan al examen, pierden 10 puntos. Y nada de que la licenciada, qué mala, qué villana, qué malintencionada, porque ustedes, los 118 que están conectados, son testigos y dan fe. Entonces, yo los dejo descansar. Y sí, se va a quedar aperturado ahí en Classroom. Entonces, solo vamos a tomar la fotita. Si alguien me hace favor de tomarla y compartirla en el grupo, yo se los agradezco. Que Dios les bendiga. No se vayan, solo tomen la foto. Y alguien que me haga favor, por favor. ¿Alguna duda? Todo excelente, muchas gracias. Todo claro, licenciado. Bueno. Entonces, que todo les salga bien, que pasen feliz noche, Dios les bendiga y primero Dios nos vemos el viernes. Que estén bien. Gracias, dale compartir la foto. Gracias, te agradezco. Que descanse, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, linda, que descanse. Gracias, igualmente. Adiós.